Hola, ¿qué tal amigos de Interfaz? Es un verdadero placer saludarlos, iniciar esta semana con todos ustedes, una semana más del mes de julio y por supuesto los temas en educación son inagotables, así que tendremos programas muy interesantes a lo largo de esta semana. Hoy iniciamos con muy buenas entrevistas, con muy buenos temas, muy buenos reportajes en temas, por ejemplo, como la arqueología. Así que estamos listos. Antes, permítame saludar a Griselda Yebra y por supuesto a Ana Cristina Olvera. Ana Cris, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es un placer saludarte esta mañana de lunes. Muy buenos días, Omar. Como siempre es un placer saludarte y a todos los que nos acompañan a través de las señales de televisión educativa y por todos los medios de distribución de la Agencia Informativa de Educación de México. Busquen nuestras noticias en Twitter, Facebook, en Medium y también en Instagram a través de la cuenta AIEDMX por Agencia Informativa de Educación de México. Y quédense hoy, tenemos temas muy interesantes. Esto es Interfaz. Así es, Ana Cristina. Las zonas arqueológicas en México son una de nuestras principales reliquias en términos de historia, tradición y, por supuesto, entender lo que somos como mexicanos. La arqueología precisamente es la ciencia que se encarga de investigar este tipo de arquitecturas que hablan de nuestros antepasados. Y precisamente el Instituto Nacional de Antropología e Historia, este instituto encargado de verificar, estudiar, desarrollar los hallazgos, entender la historia, es un instituto precisamente que se encarga de darnos certidumbre y certeza. Tiene museos, tiene además una gran escuela donde precisamente prepara a todos los encargados de dar a conocer los hallazgos y preservar todas estas zonas arqueológicas que en nuestro país casi comprenden ya 200 zonas arqueológicas en varios estados de nuestro país. Estas zonas arqueológicas precisamente están a la vista de todos los pueden conocer casi los 365 días del año. Este instituto precisamente es el encargado de darle certeza. Hace poco, el año pasado, después de este terrible terremoto, también nos permitió dar a conocer, o les permitió dar a conocer, unos nuevos hallazgos de una de las zonas arqueológicas. Vamos a ver esto y más en este inicio de lunes. Acompáñanos. Hoy 16 de julio en Interfaz, nuestro reportaje del día nos muestra cómo un fenómeno natural permite el hallazgo de una pirámide. Llegó el verano y el Templo Mayor nos ofrece diferentes alternativas educativas y de recreación. Nos visita en Interfaz a Teri Millawalt, gestora de cultura náhuatl, para platicar sobre la colección de literatura de mujeres en lenguas indígenas y una gira de mujeres poetas mexicanas por Morelia, Pátzcuaro y Pichátaro. Está con nosotros Gerardo Molina Álvarez, director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. ¿Te gusta la danza? También nos visita la maestra Claudia Iracema de la Parra Peniche, presidenta de la Sociedad Mexicana de Maestros de Danza, AC, quien nos hablará de la sociedad y los cursos que imparte. Se presenta Pensar el Arte, una serie televisiva para difundir y compartir las producciones audiovisuales artísticas. Se llevó a cabo el Festival de Danza Danzatlán. Quédate a ver de qué se trató en nuestro reportaje. Y en los deportes conoce cuál es la metodología de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. No le cambies, quédate con lo mejor de la información educativa. Estás en Interfaz. Como bien lo comentaste, Omar, el saldo del sismo del pasado 19 de septiembre no fue todo negativo. Es que este fenómeno natural permitió descubrir una pirámide en Teopanzolco, relativamente cerca de la Ciudad de México, también cerca de Cuernavaca, Morelos. Veamos de qué se trata. El Instituto Nacional de Antropología e Historia es la instancia responsable de preservar el patrimonio histórico y arqueológico del país a través de la investigación y estudio de nuestro pasado, además de normar la formación de los profesionales en esta disciplina. Como parte de su labor en el campo de la preservación y difusión de esta riqueza ancestral, el INA dio a conocer uno de los hallazgos más relevantes en los últimos años. Aquí la historia. El 19 de septiembre de 2017 no solo trajo desastre en gran parte del país. El sismo dio pie a uno de los descubrimientos más relevantes para la historia arqueológica de México. A la devastación siguió la sorpresa, al menos para el equipo encabezado por las arqueólogas Georgia Bravo y Bárbara Konieczna.
Lo que estamos conociendo es un templo dedicado al dios de la lluvia, Tlaloc, que es antiguo, al que está expuesto en la parte superior de la estructura 1. Es un hallazgo que salió de manera fortuita, pero que manda a Teopanzolco más antiguo de lo que pensaba. Con el sismo, se generaron hundimientos en el núcleo de la pirámide de Teopanzolco y fue así como se descubrió una estructura interna. Ese gran basamento con los templos arriba, no existe en Morelos ninguno así. Ese tipo de construcción es exclusivo para Teopanzolco y ahora con hallazgo todavía de un templo más antiguo a su interior, pues es lo único, no hay otro hallazgo así en todo el territorio de Morelos. Este descubrimiento hace un cambio temporal en la construcción de otros templos que se creía eran previos a este, pues el tipo arquitectónico es más antiguo del que toman los mexicas para hacer el templo mayor en Tenochtitlán, aunque se creía que era al revés. Según los materiales cerámicos y líticos, podemos fechar a lo que sería inicio del periodo posclásico medio, que sería contemporáneo con la construcción de Tenayuca en el Estado de México, que era la primera pirámide con escalinata doble de acceso a parte superior donde se colocaban los templos de Tlaloc y Huitzilopochtli. El pasado indígena de México es parte de nuestra identidad. Es muy interesante que la gente tenga el interés por estar cerca de su patrimonio arqueológico y de su pasado histórico, y después que tengan la inquietud por ver los nuevos hallazgos y por irse actualizando en cuanto a la información que hay. Bravo reconoció que el sismo puso en riesgo de colapso la pirámide y que tras estos trabajos la estructura se cubrirá para su preservación. Las excavaciones van a ser cubiertas con geotextil, que es una tela muy delgada, y al interior se van a construir muros secos, que son como tecorrales, y se van a ir rellenando con piedra y tierra para dejarlo muy firme y muy sólido, y posteriormente se va a poner el empedrado con cemento que está en la parte superior, para que quede todo bien protegido, para que los templos que están expuestos no tengan grietas posteriores y, bueno, por futuros sismos. Finalmente comentó que implementarán una estrategia para difundir este hallazgo. En ese museo de sitio se va a hacer una maqueta para que la gente pueda apreciar cómo se conforma ese basamento, qué superestructuras hay adentro y toda la interpretación arquitectónica. Bueno, pues qué interesante hallazgo, Ana Cristina, después de un temblor tan duro de resolver y de diferenciar, ¿no? Cómo puede existir este tipo de alternativas que, bueno, pues también nos generan sorpresa y cierta satisfacción, ¿no? Y es que siempre es una especie de dilema. En este caso fue un terremoto lo que puso al descubierto este nuevo hallazgo. Sin embargo, hay muchas veces que puede ser por una construcción, por ejemplo, sí, como drenaje o incluso una construcción privada que se descubren, pues, tesoros ancestrales que están ahí escondidos debajo de la tierra. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en las diferentes obras del metro, en los diferentes edificios. Y está el dilema de qué hacer con estos vestigios, ¿no? Permitir que se construya o de alguna forma protegerlo, y pues hay diferentes posturas al respecto. Hay quienes dicen que es mejor que se construya y que de alguna forma pues se derrumbe ese tipo de estructuras o gran parte de ellas, pero si no se hubiera hecho esa construcción, pues no habría posibilidad ni siquiera de llegar ahí, porque la excavación es muy cara y es difícil de hacer. Claro, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene precisamente estas facultades, ¿no?, de estudiar todas estas condiciones que tú comentas, Ana Cristina. Pero bueno, sin duda alguna, nuestro país es rico en ese tipo de zonas arqueológicas que precisamente nos permite descifrar, entender lo que fue nuestro antepasado, y verdaderamente una cultura muy rica como esta que nos permite precisamente entender cómo era la arquitectura dentro de estas pirámides. Vamos a hacer una breve pausa y les tenemos más temas al respecto. Regresamos. Así es, Ana Cristina, y antes del corte hablamos sobre precisamente, o ya nos hablaba sobre el hallazgo de una pirámide de Teopanzolco. Sin embargo, el sitio cuenta con más edificaciones precolombinas que vale la pena visitar. México es un país de cultura y tradiciones.
muchas de las cuales heredamos de las culturas mesoamericanas. La zona arqueológica de Teopanzolco en Cuernavaca, Morelos, es muestra de ello. Aquí tenemos una arquitectura única en cuanto es el territorio de Morelos, de tipo posclásico. La zona arqueológica está delimitada nada más por artificialmente, como si fuera nada más el centro ceremonial, pero todo el asentamiento prehispánico tuvo mucha más extensión, que podemos determinar y llegaba hasta lo que es Potrero Verde, lo que es Gualupita y un poco al norte lo que es la Colonia Reforma. En el viejo templo, como se conoce en náhuatl a Teopanzolco, se tienen registradas 15 estructuras, entre las que destacan casas habitación, palacios y templos, siendo los más sobresalientes el de Tlaloc y el de Huitzilopochtli. Tenemos el gran basamento que está con los dos templos arriba, está el basamento de Hécatl que tenemos aquí a la izquierda de planta circular y las plataformas menores que tenían también los templos alrededor de la plaza. También tenemos en la parte sur de ese sitio, tenemos una casa habitación que se excavó en 1997, que proporcionó una información muy interesante sobre entierros, sobre producción de colorantes para pintar las paredes. En el siglo XIX, esta zona arqueológica era conocida como Mogote, cuando la pirámide principal aún estaba cubierta por tierra. Cuando ya se excavó en 1921, se ve en las fotografías antiguas que había hoyos de saqueo, que seguro salieron algunas piezas que nunca vamos a saber cuáles eran. La arqueóloga comenta que no existe otra zona como esta en Morelos y que es necesario que el público se acerque a conocerla para aprender más sobre el pasado y comprender la grandeza de nuestras culturas originarias. Yo creo que es fundamento de la conciencia de ser mexicano. Sin eso, sin conocer la historia, no hay manera como pueden defenderse como una nación. Y bueno, si no puedes salir de la ciudad o nos visitan estos días aquí en la Ciudad de México, también pueden recorrer, pues además de los distintos sitios arqueológicos que están cerca de la Ciudad de México, si vienen de un estado pues que esté alejado, pueden aprovechar, tomar algún autobús o rentar un automóvil y pues visitar alguna de las zonas arqueológicas que se encuentran cerca de la Ciudad de México. También está el sitio del Templo Mayor, justo en el corazón de la capital del país, que en estas semanas tiene una gran oferta cultural para todos los miembros de la familia. El Templo Mayor es un espacio sin igual, enclavado en el corazón de la capital del país, rodeado de joyas arquitectónicas que dan cuenta de la transformación de México. El antiguo centro político del señorío mexica es testigo silente de la historia. Además de fungir como sitio arqueológico, el museo ofrece 2 semanas de talleres de verano gratuitos que impartirán los asesores educativos que ahí laboran con el apoyo del área de difusión cultural. La oferta para este año 2018 la nombramos Mitotilistli, es decir, asociado con el canto, la música y la danza, y en una analogía lingüística con el español la relacionamos con el concepto mito, porque finalmente la Mitotilistli termina en un gran mitote, gran algarabía, y esa será la temática a desarrollar desde los 6 años hasta los 18 años. Raúl Guerrero comenta que también se ha atendido a personas de la tercera edad y gente con discapacidad. Además, este año los niños trabajarán con el tema Los Arbolitos Cósmicos, asociado con el arte huichol, en el que se hablaba precisamente a esta edad de los mitos y elementos autóctonos. De 8 a 10 años tenemos la asociación con la sala número 6, Fauna Fantástica, en la cual veremos la importancia de los animales para relacionarlos como seres protectores, en la parte también mítica. De 10 a 11 años tendremos no nada más la parte ancestral, sino la actualidad, la robótica. Aquí se desarrollará a partir de la robótica los mitos solares asociados con el origen. Los jóvenes de 12 a 13 años trabajarán con textiles y los de 15 a 16 años el arte plumario desde la parte mitológica que dio origen a la creación. Finalmente los mayores crearán una radionovela. Ingrid Hernández asegura que este tipo de actividades son las que fortalecen la educación e identidad del público y se fomenta la preservación patrimonial. Creo que les hace consciente de que tenemos un patrimonio y que no solamente el patrimonio está quizás en otros pueblos o en otros rincones, sino que dentro de la Ciudad de México tenemos patrimonio y que ese patrimonio nos genera identidad y nos genera conocimiento.
La vinculación con otras instituciones educativas es primordial para llevar a cabo actividades en este espacio a lo largo del año. Por ejemplo, con las de la SEP es una cuestión más administrativa, en donde justamente son ellos los que tienen espacios reservados para generar estas visitas, que también son gratuitas, y con otras instituciones educativas que tienen que ver, por ejemplo, con educación no formal, en donde se aceptan, por ejemplo, tenemos visitas para personas con discapacidad o también incluso para personas adultas. Aunque en esta temporada es cuando más afluencia tienen, los trabajadores aseguran que el público que visita este espacio histórico es en un 80% mexicano y un 20% de distintas partes del mundo. Invitarlos a que vengan a las actividades, que conozcan el trabajo que están haciendo mis compañeros asesores educativos, que es un trabajo muy arduo de muchos años y que lo que buscan justamente es compartir sus experiencias y su conocimiento con todo público. El Museo y Sitio del Templo Mayor es una de las experiencias que pueden transformar la visión de sus visitantes a través de la educación y una labor profesional de quienes cuidan y preservan el patrimonio arqueológico de los mexicanos. Y bueno, yo creo que Ana Cris, una de las zonas turísticas más importantes de nuestro país, precisamente son las zonas arqueológicas que hay en casi todos los estados, y el Instituto Nacional de Antropología precisamente tiene a su resguardo 189 zonas arqueológicas en todo el país. Para más información la puede consultar en la página www.inah.gov.mx. Ahí podrá también ver todo lo que son los museos, las zonas arqueológicas, los horarios, los precios, etcétera. En fin, una imperdible posibilidad de disfrutar estas vacaciones de verano y, por supuesto, compenetrarse con la historia de nuestro país. Así es, Omar, y el Museo de Antropología e Historia, que es uno de los más grandes del mundo, más ricos y verdaderamente impresionantes en la Ciudad de México, así que no se pierdan la oportunidad de visitarlos si están por aquí. ¿Qué te parece si hacemos una breve pausa y seguimos con más temas? Esto es Interfaz. Regresamos. En los últimos 5 años, casi 6 millones de personas han salido del rezago educativo. Nuestro país planea cerrar el año con la meta de reducir a solo 4% el índice de analfabetismo. Para hablar de esta estrategia y de muchos otros temas, le agradecemos mucho que nos acompañe en el estudio a Gerardo Molina Álvarez. Él es director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, que es una de las estrategias más importantes precisamente para acabar con el analfabetismo en México. Muchísimas gracias por estar aquí, director. Gracias, Ana Cristina. Omar, muchas gracias por la invitación y un saludo al auditorio. Un placer, director. Un placer que esté con nosotros. Cuéntenos un poco de el objetivo fundamental de este instituto. Bueno, el INEA es la institución que se encarga de proporcionar servicios de educación básica a todas aquellas personas mayores de 15 años que no tuvieron la oportunidad por alguna circunstancia económica, social o de acceso a una escuela, y el INEA está para ello, ¿no? Para brindarles esa oportunidad de regresar al estudio, que finalmente es un derecho de cualquier persona en este país. Sin duda alguna, y bueno, esa gran meta creo que es uno de los objetivos que se encuentran muy cercanos ya de lograr, esto de tener analfabetismo cero, y que sin duda alguna sería un gran logro para todo el país. ¿Cómo se está trabajando específicamente en este rubro? ¿Cuánto falta? ¿Cuáles son las expectativas que se tienen para poder tener este gran logro? Pues decirles que con la administración del presidente Enrique Peña Nieto se estableció una meta de lograr que 7.5 millones de personas lograran salir de un grupo del rezago educativo. Además de que llegáramos al 4% de analfabetismo, la UNESCO en diferentes momentos de la historia estableció que un país, para que sea declarado libre de analfabetismo, tiene que llegar al 4%. Actualmente en nuestro país tenemos un poco más de 28 millones de personas que no han concluido su educación básica mayores de 15 años. 3.9 millones de personas no saben leer ni escribir, 8.9 millones de personas no han terminado su primaria y 16 millones no han terminado la secundaria. Sí es un reto importante, pero también tenemos resultados muy positivos. Decirles que al día de hoy en esta administración ya tenemos más de 6 millones de personas que han salido de algún grupo del rezago educativo, y estamos muy cerca de hacer historia en este país, de reconocerle a la sociedad el esfuerzo que ha tenido para que personas que no dominan el proceso de alfabetización tengan ya ese acercamiento, ¿no? Con un libro, con un cuaderno, con escribir un recado. Como comentaba, ¿no? Son 3.9 millones de personas que no saben leer ni escribir. De estos, 1.3 millones son indígenas,
1.1 millones son mayores de 65 años y al día de hoy estamos en una tasa de analfabetismo ya del 4.26%. Nos falta muy poco, pero son las 26 centésimas más difíciles y más costosas para el cierre de esta administración, ya que como comenté, ¿no? Son personas mayores, vienen en zonas muy alejadas, son personas que tienen ese escepticismo de decir yo ya no puedo. Una persona de 50 años, de 60 años, sabes que yo ya logré sobrevivir de esa manera, ¿no? Sin embargo, bueno, pues decirles que no todos son estadísticas ni números, sino que es el hecho del cambio que le das a una persona al que se pueda aprender a leer y escribir. De una persona mayor de 65 años, imagínate que todos los días espera el camión que lo lleva a su destino y siempre está acostumbrado a que una señora le dice, oiga, don Juanito, ese es el camión que lo lleva a su casa, ¿no? Y si no está esta señora o alguien que lo ayude y no tiene dinero más que para el camino, toma el camino equivocado. Sí, es totalmente un cambio de o una madre que se tienen, ¿no? Mujeres de 16, 18 años que son mamás que no saben leer ni escribir, que de pronto el médico les escribe la receta y ellas saben cuántas gotas y demás porque lo escucha el médico, pero si en la noche el bebé se enferma y se le olvida lo que le dijo el doctor, no puede leer. ¿Y qué tal si le da algunas gotas de más o algo así, ¿no? Pero bueno, decirles que hemos diseñado en este año una estrategia muy importante e intensiva de alfabetización. Estaremos recorriendo todo el país, ya lo estamos haciendo y nosotros esperamos que este año, si alfabetizamos aproximadamente a 260,000 personas, estamos seguros que podemos llegar a ese 4%. Decirles que el INEA, con la estructura operativa con la que cuenta y el presupuesto, pues obviamente no podríamos solitos llegar a ese resultado y es por eso que hemos estado generando diferentes alianzas con los gobernadores, con los presidentes municipales, con las instituciones públicas federales y estatales. Decirles que el INEA estamos muy contentos. Hace 8 días firmamos una alianza muy importante con Prospera, que es la institución que tiene la mayor cobertura de beneficiarios en todo el país, y ellos nos van a brindar que en más de 6,000 mesas que ellos tienen de atención, el INEA puede estar ahí en esas mesas, invitando a la población y sobre todo sensibilizando la importancia que tiene este proceso de alfabetización, y ahí es donde obtendremos una gran meta importante para llegar a ese 4%. Claro. Yo quisiera ahondar un poco más, directora, en este punto precisamente que usted mencionaba, que es pues que si se intentara lograr este objetivo titánico simplemente por una institución, pues tendría que ser más que un ejército, ¿no? Tendría que ser pues casi proporcional a la cantidad de la población. Sin embargo, ustedes generan alianzas muy importantes y además es la misma gente la que se une a las filas de esta cruzada de alfabetización. ¿Cómo es que funciona eso? ¿Cómo es que la gente se va involucrando con el INEA y va pues generando estos cambios tan importantes en la gente que no sabe leer ni escribir, mayores de 16 años? Sí, bueno, decirles que en todo el país tenemos más de 50,000 voluntarios, ¿no? Que nos ayudan a brindar servicios de alfabetización primaria o de secundaria. El perfil de las personas que requerimos son con que tengan el bachillerato concluido. Esto hace factible que ellos puedan proporcionar esta educación. El INEA los capta y les da una inducción a lo que es nuestro modelo educativo, y ya una vez que están capacitados, les decimos dónde tenemos círculos de estudio o puntos de encuentro o plazas comunitarias para que ahí puedan brindar ese servicio, ¿no? Decirles, es cierto que este año pretendemos incorporar a más de 300,000 personas en alfabetización, y esto requiere obviamente de una cantidad de 20,000 o 30,000 alfabetizadores. Claro. Actualmente tenemos esa cantidad, pero sabemos que en algunas regiones debemos encontrarlos para que nos ayuden a brindar este servicio. INEA no solo es alfabetización, también es primaria y secundaria, y la importancia de que una persona se alfabetice, pues obviamente no termina la tarea. Claro. Tenemos que darles continuidad educativa, ya que existe el riesgo de que si una persona que se alfabetiza no tiene contacto con un libro o que esté dominando la escritura, en 6 a 8 meses puede caer al analfabetismo funcional, que es un problema que estamos ahí también combatiendo. Bueno, sin duda alguna, a mí sí me gustaría que nos platicara, después de hacer un breve corte, un breve anuncio, ¿cómo es ese trabajo? ¿Cuánto tiempo se tarda, por ejemplo, alguien en alfabetizarse? ¿Y cómo es ese camino? Ya que tiene todo listo preparado, con estas personas en estas zonas tan remotas o de difícil acceso, ¿cuál es el proceso de trabajo para poder, también quienes nos estén viendo y conocen a alguien que no esté alfabetizado pueda incursionar
incursionar en este proceso tan importante. Si nos lo permite, director, vamos a hacer una breve pausa, regresamos a esta interfaz. Continuamos platicando con Gerardo Molina Álvarez, él es director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA. Director, bueno, pues platicábamos de un tema muy importante sobre este proceso. ¿Cuánto tiempo dura la alfabetización? ¿Cuánto tiempo se requiere para haber pasado este importante paso y después incursionar pues, en el siguiente proceso, ¿no? Que es esta continuidad para poder terminar después la primaria o la secundaria? Bueno, decirles que nuestro modelo educativo es abierto, es flexible, mucho dependerá de cómo se pongan de acuerdo la persona educadora y el educando. Okay. Depende de las horas a la semana que quieran destinarle, entre 6 y 8 horas, es lo recomendable. Una persona para alfabetizarse, si habla el español, su proceso puede durar entre 4 a 6 meses. 6 meses es el promedio. Pero una persona que tiene alguna lengua, su lengua materna es indígena, este proceso es más largo. ¿Por qué? Porque primero se alfabetiza en su lengua y después en español, y este proceso puede durar entre año y año y medio. Decirles que el INEA es una institución que atiende a más de 60 etnias lengua en todo el país. Tenemos presencia en 16 estados y tenemos un modelo educativo indígena que incluso está reconocido por la UNESCO. En el 2011 recibimos por ahí un premio muy importante y ese es, digamos, el tiempo promedio. En primaria y secundaria depende mucho del avance que tenga una persona con los documentos que pueda comprobarlos. Por ejemplo, si una persona tiene una boleta de segundo grado de primaria, lo que hacemos nosotros es que una vez que ellos deciden estudiar en el INEA, le aplicamos un examen diagnóstico. ¿Por qué un examen diagnóstico? Porque una persona mayor de 15 años, una madre de 30 años, pues efectivamente ya tiene conocimientos adquiridos durante toda su vida. Si trabaja, por ejemplo, vamos a pensar en una empresa, en un hotel, ellos reciben capacitación todos los años. El trato con los clientes, incluso el ayudar a hacer la tarea a los hijos, pues van adquiriendo conocimientos. Claro. Entonces son conocimientos que tenemos que hacerles válido y cuál es la equivalencia. Se aplica un examen diagnóstico y una vez tenemos los resultados, probablemente esa persona tenga conocimiento hasta el 5º grado de primaria. Entonces seguramente ya le faltarán 2 o 3 materias que cursar en el INEA y eso obviamente puede hacer que en 2 o 4 meses obtenga su certificado. O los jóvenes en secundaria. Claro. ¿Cuántas veces no hemos conocido a un chico que no terminó la secundaria porque no aprobó el taller o la materia de música o deportes o 2 materias? Claro. Entonces ellos ya se le llama rezago fresco, ¿no? Es mucho más fácil que un chico que no terminó la secundaria en menos tiempo pueda terminar este nivel educativo que una persona de alfabetización, que bueno, yo le digo que está en 0 kilómetros, ¿no? Que es paso a paso. Claro. Para que una persona se alfabetice, tenemos un módulo que se llama La Palabra y ahí es donde empieza a dominar este proceso de alfabetización, pero además el INEA tiene 3 niveles educativos, que es el nivel inicial, el intermedio, que es la primaria, y el avanzado. En el nivel inicial, una vez que se alfabetizan, nosotros les damos otras dos módulos o 2 materias que se llaman Para Empezar, que es fortalecer su lectoescritura, y Matemáticas para Empezar, para dominar los cálculos básicos. Una vez que ellos aprueban estos 3 módulos, es el equivalente al 2º grado de primaria. Ahí ya los vinculamos con la primaria. Sí es muy importante dar a conocer al auditorio ese tema de la continuidad educativa, sí. Ya que si no corremos ese riesgo de que haya ese retroceso, ¿no? Y decirles que aunque el INEA no da bachillerato, que ya está siendo también muy demandado en el país, sobre todo en los estados del norte, sí tenemos un vínculo directo con la SEP, con Educación Media Superior, a través de la prepa en línea. Y lo que hacemos es que a los chicos que terminan la secundaria los promocionamos y los vinculamos a ese servicio educativo, ¿no? Claro. Precisamente en ese sentido yo quisiera preguntarle, director, ¿cómo son los diferentes vínculos que tienen con pues la SEP y las instituciones educativas tradicionales para poder canalizar a las personas que ya, digamos, cumplen con los requisitos necesarios para poder unirse al sistema educativo normal? Sí, en la parte de alfabetización, una vez que terminan este proceso, seguirán con el INEA. Los chicos que terminan la secundaria, que están en edad, todavía pueden vincularse a lo que es la preparatoria en línea, pero sí, educación básica es todo ahí el procedimiento con nosotros, ¿no? Sí, es en prepa en línea donde está ese vínculo.
Ahora, es muy importante también el trabajo de los voluntarios, que se fortalezca esta figura, que sigan sumándose. Tengo entendido que existe además de como requisito único haber concluido el bachillerato para ser un voluntario y poder alfabetizar. También existen apoyos económicos y que nos platique cómo es esta logística. Si alguien que nos está viendo y se anima a ser un voluntario, ¿qué requieres? ¿Lo moverían de estados? ¿Trabajaría en su misma ciudad o en su misma comunidad? ¿Cómo es esta logística para ser voluntario? Sí, nuestros voluntarios no perciben un sueldo, pero sí se les da un apoyo económico que es a partir del pago por resultados. Les pagamos por incorporar a una persona, porque obviamente el sistema de educación para adultos no es igual que el escolarizado, donde los papás llevan a sus hijos a las escuelas sin incorporarse. Aquí hay un trabajo de convencimiento, de sensibilización. Entonces, una vez que se incorpora, se paga por incorporar a una persona, se paga por los exámenes que vaya acreditando, y una vez que terminan la primaria, la secundaria, se alfabeticen, también se les da un pago por haber terminado ese ciclo, y ya estamos incorporando el pago por continuidad educativa, ¿no? Decirles que no es necesario que se movilicen. En todo el país tenemos 500 centros administrativos, tenemos 2.200 plazas comunitarias, que es el símil a un café internet, donde hay con 10 equipos de cómputo y una sala presencial pueden proporcionar la educación básica a nuestros educandos, y aprovechando también, el INEA es la única institución educativa de este país que tiene servicios en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos 300 plazas comunitarias para nuestros compatriotas y también personas latinoamericanas, ¿no? ¿En qué estados? Básicamente en California y en Texas, pero tenemos presencia en más de 20 estados por allá, ¿no? Así es, y una atención de casi 6,000 personas, mexicanos y de diferentes nacionalidades. Decirles también que además de estos centros, tenemos más de 100,000 puntos de encuentro, círculos de estudio. ¿Qué son los círculos de estudio? Puede ser una casa, puede ser una iglesia o una escuela que de pronto en las tardes no se utiliza, o los fines de semana también nos son proporcionadas a la INEA para que ahí se brinde el servicio educativo. Si una ESOR vive en Iztapalapa, en Coyoacán, lo que hacemos nosotros es que ahí le damos a conocer el directorio de los puntos de encuentro, las plazas comunitarias, para que ahí puedan ellos dar sus clases, ¿no? Claro. Pues importantísimo la labor que lleva a cabo el INEA. No queda más pues que invitar a todas las personas que estén interesadas tanto en ser voluntarias como pues que conozcan a alguien o ellos mismos quieran tener esta oportunidad de aprender a leer, a escribir, a incorporarse a la vida productiva de nuestro país, que se acerquen a INEA. ¿A través de qué páginas o qué medios? Pues por ahí me parece que van a aparecer nuestras páginas de Facebook, de Twitter, de Instagram. Así es. Y en la página de INEA también aparece todo el directorio de todos nuestros institutos estatales y delegaciones y dónde estamos ubicados con atención educativa. Así es, www.go.mx INEA, en Twitter también INEA MX y en Facebook también INEA Nacional. Muchísimas gracias, director. Muchas gracias, Un gusto. Omar. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Pues hemos venido hablando a lo largo de este programa y por supuesto a lo largo de toda la historia de Interfaz y de la Agencia Informativa de Educación de México en la importancia de preservar, conservar, fomentar pues nuestras culturas originarias junto con las lenguas indígenas. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Le damos la bienvenida a Teri Millahuatl. Ella es gestora de cultura náhuatl y nos trae dos temas muy interesantes: la colección de literatura de mujeres en lenguas indígenas y originaria, que es una gira de mujeres poetas mexicanas en lenguas indígenas. Bienvenida, Teri, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Interfaz. Muchas gracias Un placer a ambos. Gracias, no, al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Pues cuéntanos un poco, primero, pues de Originaria. ¿De qué se trata este proyecto? Sí, Originaria es una gira, tal cual lo dice el nombre, que es un poco largo, una gira de mujeres poetas en lenguas indígenas. Lo que buscamos es, en el estado de Michoacán sucede esta gira, es llevar en itinerancia en 3 puntos a poetas que hacen su creación en lengua indígena, ¿no? Distintas lenguas indígenas. Intentamos no repetir, precisamente para dar cobertura a las 68 lenguas, a los 68 idiomas que se hablan en nuestro país. Hasta ahora la colección cuenta con 4 publicaciones. Claro, para esto la gira lo que hace es que presenta en cada sede se presenta la poeta y nosotras, las organizadoras,
hacemos una publicación de cada poeta, ¿no? Pretendemos, es un poco ambicioso, pero pretendemos tener una colección de 68 títulos que compendien a una autora por cada idioma. No, pues es que es muy interesante, yo creo que es una labor muy loable, plausible. A ver, por ejemplo, platícanos, traes aquí 4 tomos ya Sí. De estos libros, platícanos de quiénes son, qué poetas ya están publicadas y un poquito el contexto de cada una de ellas. Sí, son 4 títulos, digamos. La primera, Yasnaya Aguilar Gil, que fue quien inauguró la gira. Ella es la única que no es poeta, ella es lingüista y precisamente la idea es que ella inaugurara haciéndonos un contexto de en qué condiciones sociales, políticas y culturales también las mujeres están creando poesía en lengua indígena en México. Entonces, Yasnaya Aguilar, el 8 de marzo de este año, inauguró la gira haciendo este contexto. Lo que sucede también durante la gira es que nos reunimos en 3 espacios distintos al interior de Michoacán, en donde la gente tiene la posibilidad de escuchar, ¿no? De dialogar a partir de la escucha, porque sabemos que existen 68 idiomas indígenas, muy pocos sabemos cuáles son esos 68 idiomas, muy pocos logramos identificar cuál es cuál y mucho menos sabemos a qué suena. Entonces, un poco también por ahí proponemos reunirnos para escuchar, para conocer desde el oído, ¿no? Yo quisiera ir un pasito más atrás y preguntarte de dónde surge esta idea y cómo es que están contactando a las diferentes poetas, eligiéndolas y pues organizando toda esta logística de a dónde llevarlas, cómo publicarlas, etcétera. Sí, ha sido muy orgánico todo, sinceramente. Bueno, yo soy gestora cultural nahua, entonces desde la gestión me he interesado mucho por las manifestaciones artísticas y culturales de los pueblos originarios diversos que hay en México. Y bueno, en algún momento tuve esta idea de generar un circuito de poetas para poder visibilizar más, pero afortunadamente, bueno, conocí a Mara, que es otra gestora cultural, Mara Rahab. Ella tiene un proyecto precisamente de difusión de editoriales independientes. A su vez sumamos a Celeste Jaime, que ella es una especialista en ediciones de arte, ediciones, digamos, artesanales también y artísticas. Entonces, entre las 3 empieza a surgir y empezamos a darle cuerpo a esto que primero fue una idea muy sencilla, ¿no? Como todas las ideas muy al aire, y entre las 3 fuimos empezando a darle más cuerpo y más fundamento, ¿no? Porque evidentemente detrás de la idea de generar un circuito de poetas, sí hay una postura política también, ¿no? Sabemos que ha habido... Las lenguas indígenas han tenido una historia de invisibilización sumamente fuertes, en donde, bueno, nosotras decimos, no queremos que sea así, nuestra manera de contribuir es generando estos espacios, en donde más que abrirle un espacio a las lenguas indígenas, que las lenguas indígenas tienen su propio espacio en sus comunidades, en sus contextos geográficos, más bien generar un espacio para aquellos que no hablan ningún idioma indígena y que no los conocen, para conocerlos y acercarse. Existe, o al menos es una percepción, no sé si la compartas, de que quienes no hablamos alguna lengua indígena, quienes hablamos el castellano como lengua materna, y que sabemos que existe una gran variedad de lenguas indígenas, 68 lo comentabas, y que a veces lo vemos un poco como entre artesanal, lo vemos un poco como una especie o una moda, ¿no? De repente, ¿cómo poder vencer este tipo de circunstancias y en lugar de esto acercarnos de forma más determinante, pero también sabiendo que ustedes son parte de nuestra cultura, ¿no? Que somos parte de una misma cultura y no dejarnos a veces tan a la ligera, ¿no? Lo que somos. Sí, bueno, ahí permíteme estar en desacuerdo. Qué bueno, me da gusto. Me parece que no somos una misma cultura y no lo digo con el deseo de una división, sino que desde mi perspectiva, precisamente esta idea de la igualdad nacional y de la identidad nacional ha hecho que se pierdan ciertos límites que son esenciales mantenerlos. Es decir, la forma en la que yo crecí, en la que yo me vinculo con mi abuela o con las relaciones sociales que yo establezco, están conformadas y tienen una base sólida en la cultura nahua, que no es la misma que tú tienes. No puede ser la misma, ni siquiera la mía con la de los Ayucs, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los pueblos que está en Oaxaca, ni con los Zoques, que tienen una percepción completamente distinta. Si bien tenemos condiciones
evidentemente universales que compartimos, sí hay muchas otras que no son iguales, ¿no? En ese sentido, creo que una de las cosas que para mí sería importante es distinguir eso, que no somos iguales en ese sentido, ¿no? Que sí hay una diversidad inmensa entre la forma en la que decimos gracias, aunque usemos todos el castellano, porque bueno, la mayoría que es otro tema que vemos en la gira ahora que estamos haciendo estas ediciones, es que la mayoría de las poetas y poetas, también hombres que escriben en lenguas indígenas, todos están traducidos ya al español. Nacen los poemas con traducción al español, cosa que en el español no sucede, ¿no? Digo, sí. Por ahí por un lado. Después, volviendo a lo que dices, ¿cómo podemos acercarnos? Creo que en principio, pues sí es abrirse, ¿no? O sea, creo que es esto, abrirse y una vez que nos abrimos a que existen todos estos otros universos tan diversos, tan distintos, empezar a generar sensibilidad. Claro. Sensibilidad y empezar a revisar la historia, ¿no? O sea, no es una cuestión que esté de moda, no puede ser una cuestión de moda que tiene más de 500 años, más bien que no había sido visibilizado, que no se había puesto en los temas, no estaba en la agenda política nacional, claro. No estaba en muchos ámbitos, ¿no? ¿Te parece? Vamos a hacer una breve pausa para regresar y que nos comentes un poco más, pues ya de la logística como tal de esta gira y de este evento. Una pausa, regresamos a Esto es Interfaz. Continuamos con esta interesantísima charla con Ateri, ella es gestora cultural del agua y bueno, pues precisamente nos estabas explicando sobre esta colección, sobre este proceso y Ana Cristina, bueno, dejaste una pregunta al aire antes de la pausa, me gustaría que la retomaras, por favor. Claro, después de que pues nos adentramos un poco a explicar el contexto y el objetivo de este evento, de esta acción cultural, pues quería preguntarte cómo está constituido, cómo podemos seguirlo, a dónde van, qué es lo que han hecho y cuáles son sus objetivos próximos. Sí, mira, cuando nació esta idea queríamos hacer solo estos 4 títulos, era una gira de 4 momentos, que esto es Morelia, en el Traspatio Cafebrería, después se iban a Pátzcuaro, en la Jacaranda, un centro cultural, y también a Pichátaro, que es una comunidad en la meseta purépecha, en donde está la Universidad Intercultural Indígena. Y teníamos ya pensadas a Yasnaya Aguilar Gil, que es la lingüista, a Miquea Sánchez, que es una poeta zoque, a Rubit Sanda Huerta, que es purépecha, a Nadia López García, que es ñusabi. Pero la recepción del público ha sido muy grande, muy buena, y esto nos ha hecho querer ampliarlo más. Entonces empezamos de nuevo en septiembre con una nueva temporada, digámoslo así, en donde vienen otras 8 poetas de distintas partes del país con otros idiomas distintos a los que ya están acá. Pueden seguirnos vía Facebook. Estas ediciones que estamos haciendo nosotras, si bien es un registro de lo que está sucediendo y es un registro del trabajo poético de estas mujeres que se puede adquirir de una manera más fácil, digamos, también a nosotros nos sirve para financiar el proyecto, ¿no? De la venta de estos ejemplares, nosotros obtenemos recursos que a su vez permiten pagar toda la cuestión logística de la gira, es decir, viáticos, hospedaje, alimentación, etcétera. ¿Dónde precisamente se pueden encontrar estos libros? ¿En estos eventos que hacen? Claro, en los eventos que hacemos, de base están en el Traspatio Cafebrería, que está en Morelia, también en Pátzcuaro, en la Jacaranda, y queremos traerlos a la Ciudad de México. Por ahí tenemos un par de invitaciones que no se han concretado, pero esperamos pronto tenerlos también en la Ciudad de México para que los puedan adquirir. Claro. Y en caso de que alguno de los televidentes esté interesado, puede contactarnos vía Facebook. Estamos así, originaria gira de mujeres poetas en lenguas indígenas, y podemos hacerles llegar estos ejemplares. Seguramente por todo el contexto que nos explicas y pues por el mismo objetivo y origen de este proyecto, no se queda nada más en eso, ¿no? Además de estos eventos, seguramente ustedes tienen vinculación con comunidades, con instituciones. Cuéntanos un poco más de eso. Sí, bueno, creo que nuestra red se amplía mucho más cada vez que conocemos a una de las poetas, ¿no? Algo que es coincidente y no es casual en las mujeres poetas en lenguas indígenas es que están vinculadas a procesos de movimiento social en sus comunidades, de defensa del territorio, de defensa o rescate y preservación de sus idiomas, de sus prácticas culturales, etcétera. O sea, sí hay todo un proceso, digamos, de resistencia o de, no sé, de
mejorar los entornos en los que vivimos, porque todas pertenecemos a comunidades que de una o de otra manera han sido violentadas, ¿no? Y quería también completar que estos libros vienen con un grabado. En este caso, esta pieza es de Yulia Akhmadeva, es una artista gráfica rusa radicada en México hace muchos años. Y bueno, es un plus que le integramos a los libros, ¿no? Y cada libro viene con un grabado. Oye, pues sí, sin duda, muy bonito. Y bueno, pues ¿cuáles son las próximas actividades que ya tienen programadas o planteadas? Lo voy a poner aquí para ver si lo capta la cámara. Próximamente, y pues ya tienen esos horarios y calendario. Sí, iniciamos de nueva cuenta en septiembre en las mismas sedes, es Morelia, Pátzcuaro y Pichátaro, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y después volvemos en enero. Del 2019, perdona. ¿Tienen ya completo, digamos, este ciclo o todavía están en búsqueda de artistas que se puedan unir a...? Tenemos ya una programación propuesta, digamos, pero estamos muy interesadas, yo particularmente, en las poetas del norte del país, porque me parece que hacia el sur es muy claro quiénes son las mujeres que están creando en lenguas indígenas y tienen mucho trabajo ya publicado también, pero las mujeres del norte del país, no sé, las mayos, lloremes, seris, no he logrado contactar a muchas de ellas para integrarlas, nos encantaría integrarlas, así que si hay alguna poeta del norte que hable alguna lengua indígena, sería maravilloso que nos contactara. Claro, para ir, pues sí, precisamente integrando todo este mosaico. ¿Hay algún agua aquí en este...? En estos cuatro en libros, estos cuatro no tenemos nada en agua. Te iba a pedir que nos leyeras algo, pero no sé si tú puedes atrever con otro que no sea en agua. Pues puedo leerles algún poema de alguna poeta, claro que lo leería en español porque no sé hablar sus idiomas. Puede ser, no sé, Miqueas. A ver. Ok, 5. Hablo de mi abuela, aquella de manos ávidas para el corte de café y el cultivo de las gardenias. Mi abuela, con su amplia falda florida, siempre fue el lugar predilecto de las mariposas y los duendes. Ella esperando la canícula con su huipil de viuda, ella esperando la muerte con sus pechos desnudos y olorosas a hierbabuena. Cuando todo se desmorona y tienes un dolor como de alga, como de roca, ella es el viento del norte que te trae la lluvia. Ella es la nota más alta del carrizo que te trae de nuevo la palabra alegría. Son poemas que me parece tienen precisamente esa tendencia, ¿no? De dar a conocer precisamente cuál es esa cosmovisión, ¿no? De cada una de las culturas. Creo que eso es una de las riquezas dentro de la poesía. Sí, claro, que está muy vinculado pues, al territorio geográfico y a las prácticas culturales del día a día de cada una de las poetas. ¿De quién nos leíste? Miquea Sánchez, ella es poeta zoque. Zoque, poeta sí. Ateri, ¿cómo verías tú cuál sería tu ideal, no solo de este proyecto, sino pues de esta difusión e integración de la cultura de los pueblos originarios, de estas 68 pueblos indígenas con sus diferentes lenguas, en un país como México? Idealmente, me parece que vamos bastante lento en ese sentido, sin embargo creo que hay muchísimos esfuerzos de muchísimos años que están buscando que México sea realmente plurilingüe, porque lo es en título, sin embargo en el día a día no es así, ¿no? Es decir, si yo salgo a la calle no veo nada que me diga hacia allá en náhuatl, hacia acá en náhuatl, no hay indicaciones en náhuatl, no firmo documentos en náhuatl, no voy al hospital y encuentro recetas médicas en náhuatl. Sería mi ideal que eso existiera. Claro. Sí, sin duda alguna una mayor integración, sin duda alguna. Pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Ateri. Un gusto, un placer. Estas puertas siguen abiertas para darle difusión, darle la continuidad a todos estos esfuerzos tan importantes. Así que en las páginas de internet, en Facebook, Originaria Gira de Mujeres Poetas en Lenguas Indígenas, se pueden conocer más. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos. Sin duda alguna, la danza es una de las expresiones culturales más coloridas y bueno, en nuestro país existe una sociedad de maestros de danza y esta mañana nos acompaña su presidenta Claudia Iracema de la Parra Peniche, con quien hablaremos de las actividades que realiza esta sociedad y también, ¿por qué no? Pues estamos en verano y hay actividades también en el verano para que los
jóvenes, los niños, incluso también los maestros de danza se puedan acercar a esta sociedad y seguir construyendo en este fantástico ámbito que es la danza en México. Bienvenida, Iracema, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Al contrario, un placer. Omar. Platícanos primero de esta sociedad, de qué se trata, quiénes la conforman y hace cuánto que existe. Esta sociedad se conformó en 1990, hace 28 años, y pues a través de un grupo de maestras inquietas todas, nos reuníamos para tomar cursos, para retroalimentarnos, y había una inquietud de crear algún organismo que impulsara más la danza en nuestro país. Y fue a través de esta asociación que se crea el concurso nacional de ballet infantil y juvenil en el 95, 5 años después, y es este evento que ha sido pues una plataforma para desarrollar la danza en el país y para buscar talentos que han sido impulsados. Ha sido a través de este concurso que se han encontrado grandes talentos que actualmente podemos ya sentir que recolectamos los frutos, porque tenemos bailarines que nos representan ya en el mundo. Tal es el caso como es Elisa Carrillo, que por ahí ella obtuvo su beca para poderse ir al extranjero. También Diana León, que ahora está en Le Grand Ballet Canadien. Braulio Álvarez, que está en Tokyo Ballet. Tenemos a Rocío Alemán, que está en el ballet de Stuttgart, en Alemania. Tenemos también a Ricardo Urbina en el ballet de Hamburgo. En fin, son estos jóvenes que pasaron por aquí y se convirtió el concurso como en un estímulo que cada 2 años los niños, yo lo veía con alumnos que yo metí en mi escuela, con mi propio hijo que se desarrolló dentro de mi escuela y ya llegó a ser bailarín profesional, el estímulo que representaba ir al concurso y prepararse y enfocarse y lograr niveles ya de excelencia para poder ser becados en escuelas en el extranjero. Y pues hemos creado pues todo un mecanismo, invitamos maestros, directores de escuelas importantes del mundo y al ver nuestro talento, y siempre dicen, qué talentosos son los mexicanos, o sea, hay muchísimo talento. Y pues también, además del concurso, ahora le llamamos Encuentro Bienal, porque también organizamos cursos de verano, donde también damos oportunidad a los maestros de seguirse preparando. También hacemos cursos para maestros durante el año y también para que alumnos tengan más oportunidad de tener experiencia de una educación intensiva, ya que el bailarín pues requiere a la hora de formarse profesionalmente una educación intensiva de tiempo completo. Pero también la danza no es nada más para enfocarse a ser profesional. Claro. La danza es un complemento educacional maravilloso. Yo se los puedo decir con mi experiencia en mi escuela, que ya llevo 34 años con mi escuela, cómo se desarrollan los niños, cómo la educación artística. Pues yo hablo de la danza porque es mi especialidad, pero lo veo también con la gente que se dedica a la música o que crecen desarrollando una actividad artística sin necesariamente volverse profesionales. Les crea un desarrollo en su cerebro maravilloso. O sea, sí es muy recomendable en ese sentido. A mí me gustaría preguntarle, usted como maestra, como presidenta de esta Sociedad Mexicana de Maestros de Danza, muchos padres, y es que sí se ha pues democratizado todo lo que es la danza con estos grandes personajes, ¿no? Ahora con Isaac Hernández, que también se ha vuelto todo un referente, ¿no? También él pasó por este También concurso, él pasó sí. por ahí. Pero a ver, los padres que nos están viendo, los jóvenes que nos están viendo, y usted como experta en estos temas, como maestra, ¿cuándo debe de iniciar uno estas actividades de danza si quiere llegar a ser profesional? ¿Qué actitudes debe de tener, físicas y mentales? Porque también supongo que eso es importante. Y pues sí, decirnos esto para que los padres tengan más o menos esta claridad al respecto y que no les dé miedo en un momento dado aceptarse, claro. Porque a lo mejor tienen ahí a un niño que ve que le encanta la danza, pero no se atreven a dar ese paso. Sí, pues en realidad la danza se puede desarrollar desde muy temprana edad.
Por ejemplo, niños desde los 3 años, lo que hacemos es desarrollarles la cuestión de desarrollo psicomotriz. Las escuelas profesionales en el mundo normalmente aceptan a los niños por ahí de los 8 o 9 años. Pero antes de llegar a una escuela profesional, se puede desarrollar muchas otras habilidades de coordinación. Sí requiere muchísimas facultades físicas para poder pensar en desarrollarse como bailarín profesional, pero es todo un conjunto, porque a veces a lo mejor físicamente le falta un poco de elasticidad, pero es algo que sí se va a poder trabajar. Y a lo mejor un niño tiene, pues depende también de su desarrollo físico. En Rusia yo sé que no nada más checan al niño, sino también a los padres, ¿no? Para ver todo. Y hablando de profesión, pues sí es un poco rígido la selección y también la parte psicológica, como decías, esa parte de tiene que tener carácter fuerte, porque realmente es una profesión difícil, muy competida, de mucha decisión y disciplina. Y pues a veces han pasado por mi escuela niñas con maravillosas facultades físicas, pero que a lo mejor es también una pasión interna fuerte, o sea, es pasión por la danza. Y entonces cuando se conjunta eso, pues es cuando tenemos a estas grandes estrellas, claro, que realmente pues sí hay mucho talento en los mexicanos. Tenemos esta parte natural ya de la danza, la música, y esa parte como de expresión. Eso decían los jurados que venían de Europa, decía, estamos maravillados, ¿no?, de lo que nos dan los niños en el concurso, o sea, esa felicidad por bailar, eso que contagian. Pues si te parece bien, Iracema, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para que nos digas un poco más a fondo cómo pueden acercarse los niños y jóvenes a estas disciplinas de la danza. Esto es Interfaz, no se vayan. Seguimos platicando con la maestra Claudia Iracema de la Parra Peniche, presidenta de la Sociedad Mexicana de Maestros de Danza. Y bueno, nos iba a comentar cómo se pueden, ya pues hablamos de las aptitudes que se tienen que tener, hablamos de pues que en México hay muchísimo talento. ¿Cómo pueden los papás acercarse? Es decir, ¿qué alternativas pueden tomar? ¿Cómo irse acercando? ¿Cómo ir adentrando a sus hijos? Y también los mismos chicos acercarse a la danza. Pues primero, o sea, el primer paso es que los acerquen a una escuela de danza. Sí es importante que investiguen que la escuela tenga maestros bien formados, porque hay de todo, ¿no? Y investigar un poquito más a fondo los maestros, de dónde se formaron y que sea una escuela seria. Y pues ya ver si hay realmente esta inclinación, esta pasión por la danza, pues estimular al niño a que tome cursos extras, irle encontrando el camino para que pueda en un momento dado dar un brinco. Las escuelas particulares pues no tienen toda la infraestructura para formar profesionales ya en sus últimos años, pero puede ser el primer paso donde se forme como la base del niño. Tenemos en México escuelas profesionales, como son las del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde también se pueden acercar a hacer audición para, si tienen las cualidades, y ya ser formados por una carrera. Y pues el concurso lo que hace es abrir la plataforma, nos llegan niños de toda la República y cuando hay este gran talento logramos, el concurso pasado se ofrecieron cerca de 25 becas entre los 3 jurados. ¿Ese concurso cuándo inician las inscripciones? ¿Dónde hay que hacer esas inscripciones? Porque además nos decía que, por ejemplo, alguien como Elisa Carrillo es una de las que más apoya en este proyecto y que también se han hecho pues las galas ya en Bellas Artes. Entonces es un concurso realmente muy importante para este mundo de la danza. Ha tomado importancia y la importancia se le ha dado la calidad del entrenamiento de los niños. Y también ahí eso se lo debemos a los maestros tan dedicados
y a nivel nacional, en escuelas en toda la República, hay maestros que pues han, porque entrenar a un niño para concursos son horas y horas y horas y horas, no hay dinero que lo pague, es realmente una vocación. Este concurso es cada 2 años, el próximo será el próximo año en el 2019, ya estamos ahorita en la organización. La convocatoria la lanzamos alrededor de diciembre, estamos tratando de confirmar los teatros, ahorita eso nos ha costado un poquito de trabajo, pero esperamos ya tener todo armado para lanzar convocatoria y se puedan inscribir. Hacemos una preselección en abril, más o menos, donde ellos mandan un video porque hay mucha demanda, entonces se escogen. Tenemos un cupo alrededor de 150, 160 concursantes, pero al mismo tiempo en nuestro encuentro bienal también tenemos ya, por primera vez hicimos el año pasado una muestra coreográfica. En esta muestra coreográfica también es para estimular coreógrafos, jóvenes coreógrafos o coreógrafos, presentar obras grupales y así poder también atraer más participación de las escuelas, llevando alguna obra grupal a nuestra muestra coreográfica. Entonces se vuelve una fiesta de la danza. Sin duda alguna. Y esto va a ser para julio del próximo año. Pues alguna página de internet donde nos pueda dar, pues que la gente pueda tener acceso a más detalles. Claro, en www.smmd de Sociedad Mexicana de Maestros de Danza.org.mx. Ahí la tenemos en pantalla. Pues muchísimas gracias, Iracema de la Parra, por haber estado con nosotros en Interfaz. Nos emocionaste mucho, estaremos dándole seguimiento puntual, no solo a las actividades, también dentro de la Academia de Ballet del Pedregal, que ya tienes tu escuela para cursos de verano. Y bueno, pues estaremos esperando diciembre para también la convocatoria, nosotros inscribirnos. Ay, sí. Pues yo agradezco mucho que hagan difusión de esto porque pues lo que queremos y el objetivo de la Sociedad Mexicana de Maestros de Danza es impulsar la danza, contagiar a los niños que participen, a los niños varones sobre todo, que nos cuesta tanto trabajo que nos los traigan sus papás. Es una actividad maravillosa y de verdad ojalá y esto pueda estimular a que más niños se acerquen a la danza. Bueno, pues ahí está la invitación. Muchísimas gracias, Iracema, un gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Aquí. Y precisamente seguimos con temas de danza y este fin de semana concluyó el Festival Danzatlán, una iniciativa de la Fundación Elisa Carrillo, primera mexicana que logra ser primera bailarina en Strat Ballet en Berlín. Vamos a ver de qué se trata. El Festival Internacional de la Danza, Danzatlán, fue creado para promover la apreciación del público mexicano por las distintas expresiones dancísticas como ballet clásico, neoclásico, contemporáneo y folclórico, con la participación de bailarines internacionales del más alto nivel artístico. El festival es una iniciativa de la Fundación Elisa Carrillo Cabrera, que busca también generar un diálogo en México entre coreógrafos, bailarines y especialistas del arte de la danza de distintos países y nacionalidades. El director artístico del festival, Mikhail Kaninskin, primer bailarín del Staatsballet Berlín y miembro del Comité Internacional de Danza de la UNESCO, explicó que además eventos como este son una plataforma de difusión para jóvenes creadores y bailarines mexicanos. En este festival van a venir muchos directores de las compañías internacionales, van a llegar muchos agentes que se promueve la danza internacionalmente y con eso nosotros queremos dar el chance para ellos para ver qué realmente tiene la danza mexicana. El evento se celebra hasta el 15 de julio en diversas sedes de la ciudad y el Estado de México. Entre las presentaciones estelares destaca la gala Elisa y Amigos, con 12 estrellas del ballet de Estados Unidos, Europa y Rusia, además de diversas agrupaciones nacionales como el Centro de Producción de Danza Contemporáneo, México City Ballet, el Ballet Mexicano de Discapacidad y el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández. Pues ahí está el ballet, qué bonito es el ballet de Ana Cris y qué bueno que existen estas alternativas, esta difusión. México, ya lo decía, ¿no? Nuestra invitada tiene grandes talentos.
tenemos la música en la sangre, el color, ya hablábamos con Ateri también de todas estas culturas que componen parte de nuestro bagaje. Gran diversidad, así es. Entonces, pues lo único que hay que hacer es canalizar nuestros talentos, nuestros gustos, y qué mejor oportunidad que pues estos descansos de las escuelas que nos dan pues una especie de pausa para poder encontrar otro tipo de cosas que llenen nuestra personalidad. Totalmente de acuerdo contigo, Ana Cristina. Pues ahí están estas grandes alternativas. Pueden ser una gran oportunidad, un gran momento que este verano inicien con estas prácticas. Vamos a hacer una breve pausa. Ahí está la invitación a los varones que aprovechen sus pues estas facultades que tienen para dar a la danza. Vamos a una pausa y regresamos. Pues ya estamos muy contentos de tener a Eduardo Gaitán aquí en el estudio de Interfaz. ¿Sobre qué va a hablar, Ana Cristina? Primero va a hablar de Francia, seguramente. Oye, pero ¿cómo que festejan y hay 2 muertos? Yo estoy, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por qué no se puede festejar un triunfo en Salta Paz? Siempre la mala nota, Ana Cris, Omar, amigos de Interfaz, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Siempre en un triunfo tan grande como una Copa del Mundo, siempre los festejos se desbordan, ¿no? La pasión lamentablemente mal embocada, pues da mala nota, y en esta ocasión pues dos muertos, nuevo saldo blanco, pero Francia pues ya hay junto a Argentina y junto a Uruguay como los grandes, con 2 títulos de Copa del Mundo. Impresionante, una aplanadora en contra de Croacia que hizo pues un mundial muy digno. Claro, ¿no? Fue la gran sorpresa por ahí junto a Hungría, junto a Holanda, de los finalistas, que sí recordaremos, ¿no? Porque los que llegan a la final de la Copa del Mundo, claro que los recordamos. Sí, haber visto un tercer lugar a Bélgica, o sea, equipos que muchas veces no figuraban en las semifinales de los mundiales, pues ahí están, 2 equipos nuevos, ¿no? Así es. Se forman detrás de los protagonistas. Exactamente, las distancias pues ya se han acortado, y hoy vamos a hablar de metodología del deporte. Tuvimos la oportunidad de platicar con Óscar Ramírez, docente de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, metodología del deporte. Cuando hablamos de metodología, hablamos del arte de enseñar y aprender, de una serie de pasos para adquirir conocimiento en cualquier ámbito. Lograr objetivos en un determinado periodo de tiempo, a corto, mediano y largo plazo, que se consiguen gracias a los conocimientos adquiridos y aplicados. Esa es la razón de ser de la metodología del deporte. La metodología, como sus raíces lo describen, tiene que ver con el camino, con ese camino que se sugiere, debe de seguirse en todo proceder. Esta asignatura, digamos que vertebra todos los conocimientos, tanto prácticos como teóricos, para garantizar un proceder. Pero ese proceder debe de tener, por un lado, conocimiento y por otro lado, orden. En el deporte, nuestro cuerpo debe reaprender para lograr desarrollar movimientos y gestos técnicos, es decir, aquellos que no le resultan patrones motores básicos. Dicho de un modo más coloquial y entendible, el desarrollo de cada disciplina deportiva comprende saltos, zancadas, estiramientos, giros que no son habituales o naturales para el ser humano. La metodología debe tener un sustento científico, por lo que la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, una de las más importantes de nuestro país en este ramo, imparte a cabalidad esta asignatura que será uno de los pilares de la formación de los futuros entrenadores. Muchos de los conocimientos que se le dan al futuro entrenador está pensado en aplicarlo, en llevarlo a esa praxis en la preparación del deportista. Y entonces aquí lo que se busca es tratar de garantizar de que esa intervención sea basada en regularidades y conocimientos científicos, y que con esto pues se tribute al desarrollo del deporte nacional. El entrenador es el proveedor de los conocimientos, el atleta, el personaje que los aplicará a la competencia. Este es el ciclo de la metodología del deporte. En el modelo de competencias el papel o el rol del docente es de acompañante. Es de gestor del conocimiento, de acompañante y de constructor del conocimiento junto con el alumno. Se deben tomar en cuenta diferentes factores para aplicar de manera correcta la metodología en el deporte: edad, grado de conocimiento, estructura morfológica, todo de acuerdo a la condición de cada individuo o grupo de personas, a cada deporte, cada categoría. Por ejemplo, las etapas de iniciación, el desarrollo viene siendo muy multilateral, utilizando una gran cantidad de medios, métodos, incluso hablar de una formación a través de un enfoque lúdico.
en las primeras etapas. Pero ya en la medida que se van acercando a la etapa de demostración de altos resultados o de altos logros, ahí sí ya el corte el punto de quiebra que se da a la metodología se establece a partir de las edades de demostración de resultados. Es decir, en la actividad deportiva como en la vida diaria, lo importante no es adquirir conocimiento, sino ponerlo en práctica. En nuestro día a día, en nuestra formación académica, en la educación física, el orden que nos brinda la metodología sin duda nos llevará a tener claras nuestras metas y conquistarlas. Pues ahí está interesante esto que nos explica, muy fundamental para los jóvenes promesas del deporte. Exactamente, y también para los entrenadores, porque hablamos del proceso del aprendizaje, de cómo es la enseñanza, de cómo tienen que ser transmitidos los conocimientos y cómo tiene que ser llevado a la práctica. O sea, porque es algo que tenemos que reaprender, porque los movimientos en cada una de las disciplinas pues son totalmente, no son naturales a lo que aprendemos, ¿no? Entonces tenemos que volver a habitar a nuestro cuerpo, a la disciplina a la que estamos practicando. Todo un proceso muy importante. Así es. Pues gracias, Lalo. Muchas gracias por habernos acompañado gracias, en esta primera emisión de Interfaz de esta semana. Gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos el resto de la semana. Así es, muchísimas gracias a Griselda Yebra, gracias a todo el equipo de la Agencia Informativa de Educación. Esta es una producción también de Televisión Educativa. Los esperamos mañana martes.